la pauta para que la puedan empezar a trabajar. La vamos a grabar también para que vean lo que tienen que hacer. La última evaluación ya, o evaluación número 3 está activa en el aula para que ya la vayan trabajando. Esta evaluación está disponible desde hoy día hasta el día 19, ¿ya? Esta ya es la última evaluación práctica que tienen en la asignatura. Después viene una prueba teórica que va a ser el examen del curso de introducción a IoT de Cisco, en el cual obtienen la 4ª nota. Y en esta ya ponen en marcha, ponen en práctica todo lo visto, todo lo aprendido, y la idea es que integren toda la herramienta y en este caso los contenidos que he tenido hasta ahora las 2 unidades, las 2 primeras unidades. Ya, así que vamos a revisar la pauta. Entonces, como les comentaba, este trabajo integra lo que es microcontrolador, integra lo que es herramientas de software, herramientas cloud, IoT, nube, niebla, programación, base de datos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver y ahora como la integración de una plataforma más que nada de IoT, todo lo que necesita tener IoT. Es grupal, la pueden trabajar individual si quieren, pero también la pueden hacer en grupo, ahí se dividen las cargas y arman todo un proyecto, ¿cierto? Completo. Y en total son algunas tareas que se suman y forman lo que son los 100 puntos. ¿Ya? Esta evaluación tiene un 30% de ponderación, ya que es la evaluación práctica, y por eso tienen también 2 semanas para poder desarrollarla. La evaluación se evidencia en video, así que también como la que hicimos anteriormente, la forma de demostrar que todo funciona y que todo lo que integraron ustedes está en correcto desarrollo. Bueno, dentro de las cosas que quería explicarle un poco, primero ver lo que es la actividad, la evaluación, luego ver las tecnologías que se involucran. Tienen parte varias cosas de la evaluación anterior. ¿Ya? Es un caso, ¿cierto?, que vimos nosotros que una empresa necesitaba hacer en este caso una plataforma IoT para dejar el papel de lado y hacerlo mediante dispositivos móviles, ¿ya? El registro de datos. Ahora, entienden que el registrar datos para nosotros, parámetros, es lo mismo que registrar parámetros umbrales de temperatura u otra cosa. El concepto es el mismo, ¿ya? Es lo mismo. Así que ustedes podrían aplicar, es como tener una plantilla y con eso ocupo para cualquier cosa. Si yo quiero mandar un dato, por ejemplo, que de una caja de texto, va a ser lo mismo que el dato que se va a enviar, por ejemplo, de un sensor. Exactamente, es la misma lógica, ¿ya? Entonces, el caso que teníamos nosotros del ejercicio anterior, que lo habían hecho en Android Studio, ahora continuamos con lo mismo, ¿ya? Pero ahora le agregamos algo más a ese caso. Esta gente, ¿cierto? Este restaurante quiere automatizar los pedidos a través de un dispositivo móvil o tablet para no tener que hacerlo en papel, pero ahora ya requieren lo que es la visualización. Y eso requiere también 2 tecnologías, una de nube y una de niebla. Por lo tanto, aparece la Raspberry Pi y aparece AWS Amazon. Ya tenemos las 2 tecnologías que nos faltaban integrar. La parte, ¿cierto?, de interfaz sigue siendo la misma. En este caso le sacamos la pantalla de login, si recuerdan, sino que solamente dejamos un formulario que es lo que quieren ingresar ellos. ¿Ya? Quieren ingresar datos de un pedido, ¿cierto?, de un restaurante. ¿Ya? Ahí vemos que un sándwich agregado, cantidad, el nombre del cliente, la dirección y el teléfono. Y eso que se guarde, ¿ya? Simplemente eso. ¿Ya? Eso ahí no ahonden mucho más que nada en cómo hacerlo, ¿ya? O gastar mucho tiempo en ponerle, ¿cierto?, un diseño que le va a quedar mucho rato en hacerlo, sino que la idea es que funcione, ¿ya? Entonces, este es el esquema primero, ya por eso le sacamos el login, lo hicimos directo. La idea es que va a ir el garzón, ¿cierto? Va a ir con su tablet o teléfono, lo que sea, va a ver el formulario, lo llena en vivo ahí con el cliente y eso se guarda en una Raspberry Pi y la Raspberry Pi lo envía a Amazon, pensando que este restaurante puede crecer algún tiempo, en un tiempo más. Ahora puede ser una sucursal, pero en un momento podría ser una cadena como McDonald's. Entonces, ahí tenemos que pensar que son miles de datos los que pueden llegar en todo momento, ¿cierto? Miles de garzones ahí, ¿cierto?, solicitando o haciendo pedidos. ¿Ya? Por eso tenemos que pensar, ¿cierto?, a futuro, a la proyección que podría tener. ¿Ya? Esto ya lo conocemos, ya eso lo hicieron en algún momento en Android Studio. Ahora esto va a cambiar porque la tarea, ¿cierto?, la primera tarea, que es hacer el mismo formulario que teníamos, ya no lo van a hacer en Android Studio, sino que lo van a hacer en algún ambiente web. Eso quiere decir que va a tener una parte front y backend, puede ser en el lenguaje que ustedes quieran, desde JavaScript hasta Python, PHP, da lo mismo, ¿ya? Porque lo vamos a sacar del dispositivo, ya no va a estar en el dispositivo, sino que va a estar en una Raspberry, como un sitio web, en realidad, ¿ya? Entonces, el mismo formulario que habíamos hecho en un momento, esa misma lógica, ahora la sacamos de la aplicación IoT y va a la Raspberry. Por lo tanto, la Raspberry requiere ser servidor web, ¿ya? Que lo vamos a mostrar en un momento más. Entonces, tienen que hacer la interfaz, que sería esto, este formulario, con el lenguaje que quieran, front-end y back-end,
¿ya? Colores que quieran, ¿cierto? Toda la parte de ustedes estética y lenguaje que utilizar lo definen, pero esto va a estar montado en Apache en la Raspberry, ¿ya? Un sitio web en la Raspberry, ¿ya? En el lenguaje que ustedes quieran, ¿cierto? JavaScript, usan Bootstrap, para el frontend, PHP para conectar, da lo mismo. Lo importante es que esté corriendo en la Raspberry, ¿ya? Este esquema de formulario. Entonces, la primera parte ya la tenemos más o menos clara, ¿cierto? Lo que queremos lograr. Ya no es en Android Studio, sino que es en el lenguaje front y backend en la Raspberry. Por lo tanto, ya de cajón cae que la Raspberry tiene que ser servidor Apache, ¿cierto? Tiene que tener ya servicios instalados. Que lo vimos en clases anteriores, lo hicimos en clase, lo hicimos aquí, sí, lo configuramos ya. Perfecto. Entonces, esa es la primera tarea. La segunda tarea, ahora, ¿para qué voy a ocupar el dispositivo móvil? Ya sea la tablet, un teléfono o lo que sea, es que de ahí yo voy a ver el sitio web que está en la Raspberry, que se va a llamar Evaluación 3 el sitio web, una carpeta donde tenga todo su contenido y va a estar montado en la Raspberry. Esa Raspberry puede ser de dos formas, puede ser física o virtual. Da lo mismo si es la Raspberry física, de hecho yo tengo dos corriendo y las voy a dejar 2 semanas corriendo dos Raspberry, te las voy a mostrar un momento más, por si quieren trabajar en ella en los laboratorios acá. O levantan una máquina virtual con Raspberry Pi, Raspbian y lo hacen ahí, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces, ¿El video tiene que ser completo o solamente viendo que sea funcional? Ve al final de la pauta, te dice. Vale. Ahí dice, no muestre todo, dice. Muestre resultados. Sí, me imagino. ¿Ya? Claro. Entonces dice, la parte 2, tiene que estar, ¿cierto?, montado este sitio web o aplicación web en la Raspberry Pi, ya sea física o virtual. Por lo tanto, hay que configurarla con lo que sea correcto para que funcione este sitio web. ¿Ya? La tercera parte es que la Raspberry Pi, que es nuestra niebla, nuestro servicio de niebla, nuestro microcontrolador de niebla, va a tener que registrar los datos desde el formulario que el garzón, ¿cierto?, va a digitar. Es decir, esto tiene que grabarse. Eso ya me quiere decir que la Raspberry Pi tiene que ser servidor también de base de datos, ya sea MariaDB o MySQL, el que sea, y que grabe en una tabla los datos del formulario. Que desde el dispositivo móvil yo lo voy a poder ver, ¿cierto? O en este caso el garzón, y va a presionar y va a guardar el pedido. Se va a guardar en la Raspberry y se va a ver a través de la Raspberry. Eso se entiende que va a estar en un ambiente local, ahí el garzón en la misma red de la Raspberry físicamente, conectado a la misma red, y él va a guardar sus datos en forma local, en este caso en el local de comida. ¿Ya? Entonces ahí me dice que va a tener que tener un gestor de base de datos, ya sea MariaDB o MySQL y Apache, y también la Raspberry, como mencionamos, física o virtual. Por lo tanto va a ser servidor web y de servidor de base de datos, la Raspberry. Y todo lo que conlleva ello, ¿cierto? SSH, todas las demás cosas. Y la cuarta parte es que, como estamos pensando en el crecimiento de estos servicios IoT, y así como está hasta el punto 3, los registros serían solamente en el mismo local, en el mismo restaurante, pero queremos mandarlo ahora a la nube, porque tenemos que pensar que en algún momento cada local o cada restaurante que va a tener una Raspberry Pi quiere mandar los datos para guardarlo en un servidor central. Entonces pasamos de la niebla a la nube, ¿ya? Por lo tanto, en AWS, Amazon, hay que tener un servidor corriendo Linux, ¿ya?, que va a tomar los datos que vienen, ¿cierto?, generados desde el formulario de la Raspberry Pi y los va a almacenar en una base de datos en ejecución que se va a llamar igual y va a tener la misma tabla que la que está en la Raspberry Pi. ¿Ya? La diferencia es que en el AWS no está el sitio corriendo, está solamente en la Raspberry local. La Raspberry Pi es servidor web y de base de datos, y en cambio la máquina de Amazon es solo servidor de base de datos. Por lo tanto, ahí se guardan finalmente los datos finales. Por lo tanto, todas las Raspberry Pi, por ejemplo, supongamos que esta cadena tiene 30 sucursales, van a apuntar a un servidor final. Entonces, se van a guardar datos locales, porque puede haber un corte de luz justo cuando el garzón está tomando el pedido, y si los mandábamos directamente a la nube, podríamos tener pérdida de datos. Entonces, si hay una pérdida local de datos, se pierde solamente el pedido que está tomando el garzón. Y después, al final del día, o a cada segundo, se están guardando todos los pedidos de todas las garzones que están haciendo en todas las sucursales o restaurantes en un servidor final. Por lo tanto, si esto crece en un momento, podrían ser, no sé, pues si hay 100 sucursales, 100 Raspberry Pi, una por sucursal, pero un servidor de Amazon que guarda todos los datos finales, ¿cierto?, alojados en una base de datos. ¿Ya? Eso es para que entendamos. No ocupamos sensores, no ocupamos Android Studio para este ejercicio, ni tampoco estamos ocupando lo que es Firebase. Pero se puede poner Firebase para tener estadísticas, ¿cierto? Sí, se puede tener. No es parte del punto acá de la evaluación, pero ustedes lo podrían considerar, ¿no? Ahora,
como les digo, estos procedimientos terminados, realizados, hay que demostrarlos. O sea, hay que demostrar que me conecto desde un dispositivo móvil, veo el sitio web que está en la Raspberry, grabo un dato del pedido y veo que también en Amazon se guardó. Que sea funcional, exacto. Claro, o sea, si el garzón graba un pedido del formulario, va a estar guardado en la Raspberry y también va a estar guardado el dato. Exactamente, va a estar en Amazon como respaldo final. Y eso va, ¿cierto? Se guarda a través de la conexión a la servidor de base de datos. Eso es el que hace la magia de todo esto. ¿Ya? Le hice la topología propuesta de cómo debería ser. Más o menos esto lo hice en una forma de diseño. Por eso no le puse ni dirección IP ni nada. O sea, ustedes manejando un poco el esquema. Para que veamos la representación, ¿cómo sería? Profe, la idea que usted tiene arriba, ¿qué corresponde? La voy a explicar un momento más. Entonces, aquí está el resumen. El dispositivo móvil, que es el que va a tener el garzón, ya sea una tablet o un smartphone, ¿cierto? Va a estar conectado a una red local, en la cual va a haber el sitio web que se llama Evaluación 3, que está alojado en la Raspberry Pi, ¿ya? Debe estar el sitio web con el formulario para los pedidos, ¿cierto? Los sándwiches, pero también los guarda los datos de los registros que hagan los garzones, es decir, va a guardarse en una base de datos local. Por eso se habla de la Raspberry, ya sea física o virtual, va a tener el sitio que se llama Evaluación 3, la base de datos se llama Evaluación 3, ahora en la tabla le pone el nombre que usted quiera, pero que guarde los pedidos. Una pura tabla en realidad, si se dan cuenta, es una tabla. Y el sitio web, ¿cierto? Se va a llamar Evaluación 3. ¿Ya? Esto va a necesitar MariaDB o MySQL y Apache, como mínimo, para que funcione. Pero se fijan que esto se tiene que enviar a otro lugar también. Por lo tanto, la Raspberry Pi sale a Internet, sale realmente a Internet, y llega a AWS, a una máquina Linux de AWS, la cual tiene MySQL o MariaDB ya también implementado, o Apache en su caso. Pero no es necesario Apache porque no necesita levantar un servidor web, salvo que usen PHP MyAdmin como interfaz gráfica, pero si lo contrario no necesita Apache 2, ¿no? Porque no es un servidor web, pero sí es un servidor de base de datos. Y los mismos datos, todo igual, es copiar la tabla en realidad y la base de datos. Y hasta el mismo usuario de conexión, todo igual. Si usamos Firebase, eso iría, por ejemplo, si lo graficara ahí. Iría aquí, Firebase iría aquí. Sí, en la nube, sí. Exactamente, entre la niebla y la nube. Sería el intermediario. No lo puse para este ejercicio, para que, como ya lo hicimos en algún momento, y no es tan complicado, en realidad el que va a tomar la estadística. Firebase, ¿para qué serviría aquí? Para saber cuántas transacciones hicieron, desde qué lugar se están mandando los datos, desde qué restaurante, por ejemplo, desde qué dispositivo se abrió. La analítica, claro. Pero ahí quizá la siguiente fase de nuestro proyecto, por ejemplo, para una asignatura como ingeniería de requerimiento, ingeniería o calidad de software, debería estar Firebase porque, por ejemplo, al cliente le gustaría saber no solamente que si se hacen los pedidos, le gustaría saber de qué sucursal se hacen más pedidos. O qué garzón, por ejemplo, es el que toma más pedidos en el restaurante. Estadística. O qué es lo que más se consume como producto para tener y determinar, por ejemplo, futuro. Este sándwich, por ejemplo, lo vamos a sacar del menú porque no se pide tanto versus este otro. Esas estadísticas se pueden hacer con Firebase. Y ahí una base de datos local guarda esos parámetros. Podría ser, de qué lugar o qué ciudad hay más restaurantes que están haciendo el pedido más continuamente. Todas esas cosas, ¿cierto? Se podrían tomar aquí como analítica. Las sacamos para esta ocasión, pero se puede integrar. Puede ser parte, ¿cierto? Puede ser parte. ¿Ya? Como está todo configurado, no creo que sea difícil. No, bueno, porque en realidad agregar algo más. Pues. Se puede crear el proyecto en Firebase. Exacto. Sí, hay un video que... Entonces, ¿qué tomaríamos nosotros? Android, los dispositivos Android serían solamente el dispositivo de conexión, ¿ya? Que se conecta en este caso a una red inalámbrica, ¿ya? O la red que ustedes quieran. Aquí va a estar la Raspberry, ya sea física o máquina virtual, como quieran, ¿ya? Esto viaja a través de la nube. Aquí está la base de datos, aquí está el servicio web corriendo. No les quise poner diseño del sitio, les puse solamente el ejemplo formulario. Ustedes juegan con los colores, diseño, todo lo que quieran, ¿ya? Los permisos, los robots y todo lo que vimos nosotros, agreguen todo lo que vimos desde antes. Recuerden los sistemas, robots y toda esa información importante de seguridad, ahora la ponen en juego, claro. Y esto se une con AWS, y AWS sería nube y acá niebla, ¿ya? Nube y niebla. Por lo tanto, AWS podría recibir de cientos de sucursales pedidos que van llegando y se almacenan a método de registro. Y cada sucursal guarda en forma local, en una Raspberry, los datos de los pedidos locales, ¿ya? Eso es bueno, el esquema de lo que se necesita, ¿ya? Lo que se necesita para trabajar, ¿ya?
Evidencia, como decía, un video cortito de esto funcionando, mostrar que funciona. ¿Qué me conecto? ¿Qué hago la aplicación? ¿Qué se conecto? ¿Qué navego? ¿Qué hago el pedido? ¿Qué guardo? Como una captura de la tablet, por ejemplo, haciendo todo el proceso, mostrando todos los datos, ¿no? Claro, sí, claro, que hace un registro, un pedido, pide el saldo y lo guarda, se guarda en la base de datos. Después abro la base de datos, muestro que está ahí, después ahora en A la de Amazon, red, y vi que el mismo dato se guardó, o sea, inserté. Ah, Así es. Incluso si podría ser, por ejemplo, no sé, o a futuro pensar que estoy haciendo dos compras y las dos aparecen al tiro en Amazon. ah, Porque en algún momento va a recibir muchos volúmenes de datos que vienen de las Raspberries locales. ¿Ya? Perfecto. Aquí tenemos el esquema de lo que hay que hacer, por cierto. Eso es más o menos esquematizado. ¿Cómo lo reemplazan? Con Raspberry físicas o virtuales, da lo mismo. Aquí yo le puse dispositivos que serían los dispositivos con Android, la red Wi-Fi. Esto pasa y acá llega finalmente el último repositorio. Y eso queda a libertad de... podemos hacerlo con la virtual y después llegar acá a probarlo con la física porque está configurado, ¿no? Claro, de hecho lo que les quería comentar. Pues. Ya. Yo tengo... ¿Por qué tengo 3 direcciones IP? Puse ahí. Porque tengo 3 Raspberry en ejecución que están encendidas las 24 horas. Y están aquí, las tengo aquí guardadas en el rack. ¿Para qué? Por si quieren hacer pruebas de repente, basta que se conecten a la red inalámbrica de acá y prueban. El Raspberry está corriendo. ¿Ya? Y de hecho voy a entrar a una. Ya, voy a entrar a una. 2 Raspberry son físicas y una Raspberry virtual, una máquina virtual. La primera Raspberry física es la Raspberry cuya IP es la 10.154.141. ¿Ya? Ahí está. Estoy probando. Voy a entrar con SSH menos L. El usuario es pi, clave pi, lo que hicimos en las clases anteriores. Y la IP, ¿cierto?, que mostramos recién. Ya, ahí me estoy validando. Y ahí estoy dentro de la Raspberry 1. Ahí estoy, ¿cierto? Raspberry 1. Ahí está, Raspberry 1. Sudo, ya. Y esta Raspberry ya tiene Apache, tiene MySQL ya implementado. Y los usuarios son los mismos, pi, ya, para todo. De hecho, vamos a probarla ahora mismo. Vamos a hacer una prueba pequeña. Ahí está la 10, 154, 141. Ahí está. Está como servicio web y como Apache, ¿cierto? Como PHP y Miami pueden entrar como interfaz web. Vamos a levantarlo. Ahora se puede hacer local, ¿cierto? Si yo no quiero entrar por interfaz web, lo puedo hacer directamente por el servidor MySQL. MySQL, ¿cierto? Menos P y ahí estoy dentro de la base de datos. MariaDB. No tiene base de datos creada, así que está abierto. Todo database. ¿Ya? Perfecto. Y tiene Apache, ¿cierto? Corriendo. Voy a ir a la segunda Raspberry. La segunda Raspberry sería la que tiene la IP 142, otra física. Lo mismo, usuario pi, clave pi. Ahí está, Raspberry 2. Mismo usuario, misma clave. Ya. También tiene gestor de base de datos. MariaDB. No tiene ninguna base de datos hecha. Esto está abierto para que lo hagan ustedes. Ahí está haciendo una de prueba, IoT le puse de prueba solamente. Perfecto. Ya. Y también tiene Apache corriendo. De hecho, si vemos que está la carpeta var, está en ejecución. Perfecto. Y hay una tercera Raspberry que es virtual. Es una máquina virtual y sería la .143. Y también lo mismo. Esto es más fácil, usted lo puede hacer en la casa, ¿cierto? Una Raspberry es una máquina virtual. Raspberry. Ahí está, sudo y lo mismo. Ya. ¿Eso Raspberry viene con el index vacío? No. Siempre Apache cuando se instala viene con un archivo de defecto. Una maqueta. Una plantilla. ¿Y eso con qué dijo que lo graficaba? ¿Con PHP cómo? Con PHP Miami, con WordPress, con lo que quieran. Da lo mismo con la interfaz que ocupen. De hecho, a mí no me gusta, yo uso local, me conecto. Yo local estoy creando la base de datos. Si quieren poner una interfaz para conectarse, da lo mismo. ¿Ya? Lo importante es que sepan que es pi y pi el usuario para todo. Para el sistema operativo, para la base de datos, para todo el mismo usuario. Ahí están las 3 Raspberry, ¿cierto? 2 físicas y una virtual. Ni se dieron ni cuenta, ni se nota la diferencia de que una es física y virtual, ¿cierto? Entonces, ¿cómo trabajar con la virtual desde la casa? Sí, puedes después traerla aquí la física, probar en la física. ¿Sí? Vale.
Cambia el IP, no. Están igual, tiene la misma configuración. Sí, está en el rack. Y lo otro, en el caso cierto del servidor de Amazon, lo mismo. Ahí tengo un servidor Linux y hice lo mismo. Ahí está corriendo cierto con Apache y también tiene MySQL o MariaDB. Por lo tanto se repite lo mismo. ¿Ya? Así ya con eso cumplimos cierto el objetivo de que están las máquinas tanto local en la nube. Aquí está la red Wi-Fi, se conectan informática, sería la red Wi-Fi de acá. ¿Ya? Si esto le funciona, esta parte sería mandar el dato solamente. Las tablas tienen que llamarse iguales, los mismos usuarios. Si guarda acá, y tiene que ser como guardarlo acá, la cadena de conexión. Eso se llama cadena de conexión. Y guarde en AWS. Cadena de conexión hay muchas formas de hacerlo. Una forma es que en el archivo de connection le digan dónde tiene que guardar. Le apunta el IP, usuario y clave, por MySQL. De hecho, por eso le di tanto ejemplo. De hecho, si revisan los proyectos que le he mandado, ahí está todo. Está todo. El de los sensores está todo. El último que le subí también está todo. Ya. Ahí viene. Manda datos así. Sí, pues ahí está, los scripts, manda datos. Lo pueden ocupar de ejemplo. Así que la idea es que cierto se guarde primero en la Raspberry y la Raspberry manda al de AWS. No que se va directo. No que mi página web manda a AWS, porque iríamos directo a la nube y se puede perder el dato. Tiene que guardarse primero en la niebla, en la máquina local, y ese guarda o envía a la nube. Y el de la nube recopila después todos los datos finales. ¿Ya? Y bueno, la máquina la levantan en AWS, puede ser un servidor. Ya tienen uno hecho, así que ya está, pues si de hecho no tienes que hacer nada. Es configurarlo nomás. La infraestructura está casi lista. Ya, ahora lo que tienes que hacer es la parte cierto de la aplicación, web, formulario, guarde, local, remoto, y que integren todo. Ahora, si son máquinas físicas o virtuales, da lo mismo, uno no nota la diferencia. De hecho, eso quería mostrarles, no hay diferencia si es virtual o físico. Claro. Así que ese es el proyecto chiquillo. Graban la parte terminada, o sea, grabo que me conecto, que muestro, y las pruebas, que entro, que grabo acá y que grabo en AWS cuando inserto un registro acá. Se manda al otro lado. Exactamente, la Raspberry guarda y guarda al otro lado. De ahí se cumpliría el objetivo de niebla, nube, ¿ya? Local, remoto. Esto si lo llevan a futuro sería lo mismo que guardar un parámetro de un sensor, lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Claro? No, guardarlo como proyecto igual, Franco. Lo tomas como plantilla y después lo que cambian son los parámetros de conexión. ¿A qué cosa quiero mandar? En vez de decir que guarde en una tabla, que mande una pulsación. Eso es todo. Es la única diferencia. La única diferencia. No, eso ya está otro nivel. Si ya está ahí ocupando todas las tecnologías juntas. Aquí ocupa entonces AWS, ocupan la Raspberry, la máquina virtual o física, ocupan. Queda abierto lo que es programación, por eso les digo, esto queda. Cada uno lo hace como quiere la parte web, da lo mismo. Da lo mismo. Lo sí que consideren que si va a estar montado en Apache, no puedo usar lenguajes que sean propietarios. Ahí tienen que ver. JavaScript sí, un Bootstrap sí, claro. Apache, Python. Todo lo que es HTML sí, claro, pero C# no. Salvo que le instalen un módulo para que reconozca C#. Se le puede instalar un módulo a Apache. Se le instala un módulo. Hay un módulo. Se puede hacer, se le instala un módulo a Apache para que reconozca C# o VBScript. Sí, se puede. Hay un módulo. Se llama Chills Out el módulo. Chills Out o Chills Soft. Es un módulo, es un proyecto, no es de Microsoft. ¿Ya? Es un proyecto aparte, es un módulo que se le agrega para que reconozca Apache. No lo recomiendan mucho para grandes transacciones porque lo que hace es hacer funcionar el lenguaje, pero no funciona como si estuviese en un servidor Internet Information Service. ¿Se entiende esa parte? Es un módulo cierto para hacer pruebas, pero no un módulo ya como final. Claro, serviría, pero no tendría sentido. Hoy tengo un proyecto en open source, lo estoy metiendo en lenguaje propietario. Y de hecho, claro, si hacen un proyecto en Visual Studio genera mucho HTML5, así que debería llegar y copiarse. No sé si se puede hacer con HTML. Ojo,
ojo, de hecho, sí, de hecho yo he hecho proyectos con Visual Studio y guardado en base de datos open source. ¿Te acuerdas que el otro día le mostré uno? Tenía un servidor Windows Server y tenía un servicio en C# y guardaba en MySQL. Sí, sí, sí. Se puede. Pero ahí estaba montado en Internet Information Service. Ahora, si yo voy a tener Apache como montado mi proyecto, debo hacer esas instalar esos módulos. Ahí tarea de investigación y lo hacen correr. ¿Sí? ¿Meterían C#? ¿Se podría? Sí, para lo que el formulario, más lo base de datos, C# es lo primero que se me ocurre. Pero claro, como está en Apache. Esto puede ser Python con MySQL, puede ser Python con MariaDB Sí, Python tiene o una PHP con MariaDB o MySQL. Es como lo que van de la mano directamente. Sí, Python tiene una integración nativa en SQL, es más fácil. ¿Sí? Pero ahí queda elección, pues. Queda elección. Si el lenguaje, como le digo, frontend o backend, quedan abiertos, les dije para el proyecto, pueden hacer lo que quieran. Yo me atrapo con Python, no sé cómo, o sea, Django, pero es que no soy. Y Django, perdón. Bueno, el proyecto que yo le copié de los sensores, la conexión, recuerden que está hecha con PHP. PHP. Sí, por eso le preguntaba que no, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y la visualización de los sensores está hecha con Python. Por Python, sí. ¿Ok? Ahí está la cadena de conexión, si se acuerdan. La recepción de los datos, ahí está la cadena. Ahí está. Sí, porque yo no sé cómo integrar los dos. No sé cómo integrar todavía el backend con el frontend. Como que me atrapo, no sé. Sí, puedo, o sea, si es con HTML, ningún problema. Y darle clases. Igual se le da más fácil de HTML. Pero no entiendo cómo mezclar los lenguajes todavía. O sea, no mezclarlos, pero. Así como te hizo eso en Python, la programación, y después pasarlo a PHP, que PHP grafique. Todavía no, bueno, no metí mano en eso, pero todavía no entiendo cómo lo hace. Pero algo se puede hacer. Ahora sí, ahora sí. Ya, pero ahí está. Esto es lo que interesa y guarda acá también. Ya, ahí lo dejo chiquillo para que ya trabaje. 8 con Python y después lo muestro con PHP. ¿Qué conexión hay intermedio? Cualquier conector que me haga traer los datos, si el backend no hace nada, el backend recibe nada más. Ah, ya. Recibe los datos que vienen de una caja de texto. Ah, y en el script lo tienen. Y esto es como, entre comillas, bueno, a grandes rasgos sería como llamar una función al que grafica. Claro, por eso se llama un include, vería como un include. Es un include nada más. Si revisa el ejemplo, dice include y llama a la función conexión y la función conexión siempre está trabajando bajo fondo, no está haciendo nada más que eso. Y independiente que sea ¿Otro lenguaje? lo Sí, va a exactamente. Mira, si ve el ejercicio, ¿te acuerdas que en ningún momento en lo que era interfaz llamábamos a las conexiones? Pero basta que abríamos uno y llamaba. Eso es todo lo que necesitaba saber. Ya lleva los datos de conexión. Ya, me entiendo, creo que entiendo. Me costó entender eso. Yo no había pensado.